Hola a todas, todos. Yo soy Óscar Loaiza Brito, trabajo aquí en la División de Ciencias e Ingenierías, en el Departamento de Física. Llevo aquí alrededor de 16 años. Me dedico a la teoría de cuerdas, ese es mi campo de estudio. Sí, yo estudié la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México. Ahí me gradué en el 92. Luego ingresé a la maestría en física en el CIMBESTAP, ahí mismo en la Ciudad de México, a unas cuantas cuadras del Politécnico. Y también hice ahí el doctorado en CIMBESTAP, en el Departamento de Física, bajo la asesoría del doctor Hugo García Compián. Durante el doctorado hice una estancia de 6 meses en el Departamento Teórico del CERN, en Suiza. Y posteriormente hice un año de estancia postdoctoral en el MIT, en Estados Unidos, en Boston, y un segundo postdoctorado en Alemania, en la Universidad de Bonn. Posteriormente a eso regresé a México, me incorporé como investigador en el CIMBESTAP Unidad Monterrey, del 2006 al 2009, y a partir del 2009 ingresé aquí al Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato. Ahorita estamos muy interesados en entender las simetrías desde una perspectiva matemática, se llaman simetrías generalizadas, que también tienen digamos, su lugar dentro de la teoría de cuerdas, y da una perspectiva matemática mucho más amplia para el concepto de simetrías. Incluso podemos entender que las simetrías ya no forman el tradicional grupo con el que se le estudia en la teoría cuántica de campos, en la propia teoría de cuerdas. Y se ha ampliado esa noción de simetrías y podemos entender ahora simetrías de una manera mucho más general desde un punto de vista topológico. Entonces, esa es ahorita mi principal línea de investigación. Estoy interesado, pero al mismo tiempo también en implicaciones cosmológicas de la teoría de cuerdas, como la construcción de una posible explicación a la constante cosmológica. Bueno, creemos que estamos realmente en la frontera del conocimiento actual sobre la generalización no solamente de la física, sino de las matemáticas, del uso de las matemáticas en entender la naturaleza y sobre todo en entender esta parte que nos sigue siendo evasiva, como es la gravedad cuántica. Entonces creemos que nuestras investigaciones van a aportar cierta línea de investigación, cierto conocimiento, ampliar un poquito las expectativas que tenemos sobre este entendimiento en la gravedad cuántica. Lo hemos hecho con algunos artículos en el pasado, sobre todo en colaboración con mi ex estudiante de doctorado, César Damián, doctor César Damián ahora, que gratamente dejó de ser desde hace mucho un estudiante para convertirse en un colega muy importante para mi investigación. Sí, ese es, bueno, siempre las anécdotas son muy emotivas para uno mismo, ¿no? Pero, cada quien tiene ahí su camino. En mi caso, yo recuerdo que mi padre tenía muchos libros de astronomía, entonces a mí me interesaba muchísimo la astronomía, ese fue mi principal interés. Me preocupaba dónde poder estudiar astronomía como tal, hasta que leí el libro de Luis Felipe Rodríguez, el primer tomo de, de una serie de libros que ahora se llama La Ciencia para Todos. En ese entonces, cuando salió, se llamaba La Ciencia para México, La Ciencia desde México. Y en ese libro, al final, en el apéndice, me acuerdo que Luis Felipe Rodríguez describió muy claramente cómo convertirse en astrónomo, que era estudiar física. Entonces así fue como decidí estudiar física para posteriormente estudiar astronomía como un posgrado. Pero en el transcurso de estudiar física, pues uno inevitablemente me enamoré de la física. La posibilidad de describir matemáticamente los fenómenos naturales me parece extraordinario, me parece filosóficamente muy interesante que haya una conexión entre una estructura matemática que en principio creemos que está elaborada y construida en nuestros cerebros y que realmente pueda describir la naturaleza. Quizá haya más que eso, pero esa conexión entre matemáticas y física siempre me fascinó, y durante la licenciatura fue lo que me permitió discernir y no estudiar astronomía, sino dedicarme a la física teórica. En cuestión musical, soy muy limitado, pero tengo mis preferencias, no recuerdo muchos nombres, no recuerdo autores, pero a mí me encanta escuchar jazz,
El jazz me gusta muchísimo, generalmente es lo que escucho cuando estoy trabajando. Blues también me gustan, música a veces country, a veces un poquito de pop, pero generalmente si yo pudiera escoger es el jazz y a veces también música clásica. Sobre libros, tengo ahí una variedad de gustos, ¿no? Me gusta mucho la novela, me gustan la ciencia ficción principalmente, yo creo que esas son las dos que más me gustan. Me gusta muchísimo el realismo mágico y libros tendientes a la filosofía. Entonces, entre mis favoritos, en cada más o menos en cada uno de estos rubros, por supuesto está toda la serie de Fundación de Isaac Asimov, me encantan esos libros. En el realismo mágico, pues el que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, me gusta muchísimo. Y en cuestión filosófica me gusta mucho el existencialismo de Camus. En ese sentido, el libro del extranjero es uno de mis favoritos. Sí, como comenté hace rato que mi inspiración para estudiar física fue a través del libro de Luis Felipe Rodríguez. Entonces esa fue mi inspiración, el libro de Luis Felipe Rodríguez. Este librito que se llama Un universo en expansión es muy bonito, muy bonito, muy claro, muy inspirador. Entonces yo creo que esa fue una de mis principales motivaciones para escribir el libro de Un universo en cuerdas. Por eso le puse así, ¿no? Un universo en cuerdas, en referencia al Un universo en expansión de Luis Felipe Rodríguez, que fue, digamos, mi, mi base, ¿no? Mi faro para poder intentar escribir algo. Entonces yo quería escribir un libro que transmitiera de esa manera. Yo creo que me quedé muy lejos, pero en ese sentido que transmitiera la idea de una manera clara de qué es teoría de cuerdas y las implicaciones que podría tener en el entendimiento de nuestro universo y que fuera accesible a un público principalmente adolescente de preparatoria. Yo creo, hay muchas sugerencias, muchos consejos que damos todos, ¿no? Y todo, por supuesto, todos radican, todos se basan en nuestra historia de vida. Entonces, mi primer consejo es no tomen sugerencias como dogmas, ¿no? Como leyes. Este, Ustedes vayan viendo cuál es su camino. Entonces, no, nunca las tomen. Esa sería mi primera sugerencia. Nunca tomen sugerencias al pie de la letra, ¿no? Pero la segunda que yo creo que pudiera ser general y que no comparten muchos de mis colegas es que se dediquen a aquello que los entusiasme, aquello que los apasione, aquello que eh, los lleve, por ejemplo, al desvelo y ustedes no lo resientan. Dedicarse a lo que a uno le gusta y a lo que uno siente una pasión, sin lugar a dudas va a redituar en el futuro, ya sea en buenos artículos, en buena investigación, pero sobre todo en una satisfacción personal. Yo he oído a muchos estudiantes cuyo propósito es, por ejemplo, ingresar al SNI o, o tener algún puesto. Y ese no debería ser el objetivo, creo yo. El objetivo debería ser disfrutar, entender a la naturaleza como quiera que sea que a ustedes les interese, a través de las matemáticas, del experimento, de la lógica, de la filosofía, ustedes deciden, pero disfrutarlo. Y lo demás, cuando uno se dedica a un trabajo que disfruta ampliamente, lo demás viene por sí solo. Entonces esa sería mi principal sugerencia. Eh, Trabajen de acuerdo a cómo sientan ese entusiasmo y esa pasión por lo que están haciendo. Como último comentario, yo quiero también invitar a todos los estudiantes, a los que están viendo este video, a que realmente sean honestos consigo mismos, que cuando estén en clase y, y haya conceptos, desarrollos, ideas que no entiendan, las discutan, no memoricen, no aprendan fórmulas o conceptos o explicaciones de memoria o las tomen sin cuestionarlas. Quien dé la clase está obligado a abrir esa discusión. Ustedes deben de ser honestos consigo mismos y si hay algo que no queda claro, por muy tonto que ustedes crean que sea esa pregunta o el concepto que no entienden, discútanlo. La física se basa en el intercambio de ideas, en la construcción de un entendimiento común. Y es a través de esa construcción
que una sociedad o una comunidad de físicos comprende algo que uno puede decir más o menos que se acepta cierta idea. Entonces, lo peor que pueden hacer para su formación es no cuestionar, no hablar, no preguntar, no discutir. Háganlo y sobre todo con quien esté dando la clase.